Estamos súper contentos de la conversación y obviamente muy agradecidos de la participación de cada uno de ustedes en esta iniciativa que hemos llamado El Desafío es Interior. Es un espacio dentro de Desafío 2030 y también para darles contexto nos pasó que como programa de televisión con todo esto de la pandemia en nuestro rubro nos vimos imposibilitados de salir a grabar tanto en Chile como fuera. Era muy complejo. Y de alguna forma nos quedamos con las ganas de poder seguir estableciendo estas conversaciones con distintas personas y nos dimos cuenta también de que había una cantidad de personas de distintos ámbitos que estaban disponibles cercanos a Desafío 2030 y decidimos explorar la posibilidad de ponernos a conversar de lo que nos pasa, de lo que nos gusta, de lo que nos duele a veces y ir rescatando aprendizajes y también entendiendo este fenómeno que estamos todos viviendo de forma global. Así que darles la bienvenida, obviamente, y también como parte del programa, a entender de que como esta es una iniciativa que está grabada, las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Desafío 2030. Así que ahí les dejo libertad también de que cada uno pueda comentar, cada cual será responsable. Agradecer en este espacio el patrocinio de Gilmore y Sasa Dorali a través de sus vinos, en el caso de la viña Gilmore, que son muy ricos, son de la zona del secano costero del Maule, y Sasa Dorali, que nos acompaña siempre a través del programa de televisión, a través de su vestimenta. Así que bueno, comenzamos Habitar el Mundo COVID, así le hemos llamado, aprendizaje y educación, y para ello me gustaría presentar algunas personas que nos acompañan hoy día acá. Hay un set de amigos que están desde sus casas en distintas partes del mundo, a Juan León. Ya les voy a pedir que se presente cada uno con más detalle porque sería una tentación decir una cosa u otra, omitiría mucho. A Mauricio Delis desde Oslo, a Angélica Tambley, a Eolo Díaz Tendero, a Macarena Carter y obviamente también a todos nuestros invitados que están acompañándonos. Así que bueno, para partir, acá hay una cosa bien interesante que nos convoca. Estamos hablando de aprendizaje y educación, y quienes somos papás y a quienes nos gusta aprender también y a quienes impartimos de alguna forma algún tipo de aprendizaje. Toda esta situación nos ha generado un cambio que no lo teníamos en nuestro radar ni tampoco en nuestra experiencia. Uno escucha relatos de otras épocas de la vida que sucedieron cosas similares o a veces distintas que paralizaron completamente. Estamos hablando de otras pandemias, guerras, etcétera, que te interrumpen tu suerte de normalidad y construyen una nueva normalidad en la cual empezamos a habitar. Y en ese sentido, al menos a mí me ha tocado ver en la experiencia personal a mis hijas, a mi hija está en la universidad, mi hijo está en el colegio, y han obviamente tenido que reaprender una forma diferente de cómo hacer educación. Así que bueno, parte de eso vamos a conversar, también de lo que nos pasa, les quiero pedir, más allá de sus experiencias también, que nos puedan comentar en su cotidianidad qué les ha ido pasando. Así que me gustaría que cada uno se presentara. Voy a partir por Juan. eh, si nos puedes dar una pequeña mini biografía tuya y ahí vamos a ir conversando, les voy a ir dando la palabra a cada cual. Bienvenido, Juan. Oye, muy buenos días. Primero que todo, gracias por la invitación. Bueno, sí, me llamo Juan León, soy chileno del norte de Chile, la tercera región de Atacama, radicado en Santiago ya hace mucho tiempo, dedicado a la docencia, soy profesor de música, esa es mi profesión de base, pero también me dedico a la educación tecnológica y algunos otros menesteres relacionados con la música también. Eso, 20 y algo años en docencia. No quiero, no me quiero acordar cuánto exactamente. Oye, Juan, Sí. ¿y por qué te motivó esta conversación? Porque el tema de la educación, primero que todo, a mí me apasiona mucho, porque considero que ahí parte todo. Ahí está todo. Los secretos, las recetas, la magia, el descubrir, está en la educación. Po. En que uno, el docente, el que está delante, el maestro, el gurú, llámelo como quieran, sea capaz
de interesar al otro, de Mm, atraerlo, de que venga contigo a aprender. muy Eso me bien. parece fantástico. De la educación creo que eso es fantástico porque además te mete permanentemente en desafíos, po. Eso, Absolutamente. Vamos a sí. comenzar y te voy a hacer más preguntas porque como tú estás también en un área bien particular, yo creo que hay mucho que indagar ahí y como estamos en la primera ronda de presentación, quiero dar la bienvenida también a Mauricio Delis, que está en la capital de Noruega, en Oslo, un buen amigo, ya nos comeremos otro caldillo por ahí de mariscos, que compartimos también el gusto por la rica comida. Mauricio, bienvenido. Oye, perfecto también, porque acabo de llegar a la casa. Muy bien. Oye, un gusto de saludarlos a todos. Yo soy chileno de origen, llevo como 30 años, sí, viviendo acá en Noruega, pero he tenido la suerte de viajar mucho y de compartir. Y como 30 años llevo metido en el tema del medio ambiente y muy ocupado o sea, primero de encontrar alternativas para salir de esta crisis de nuestra forma de desarrollo. Y tiempo atrás me di cuenta que lo importante, digamos, o sea, que el conocimiento técnico para crear mundos nuevos ya existe, a alta tecnología y a baja tecnología, pero que el problema está en nosotros los seres humanos. Por eso que me llamó mucho la atención cuando escuché que se iba a conversar acerca del desafío interior, porque creo que ahí está la clave para crear un mundo nuevo. Yo creo que lo dejo por ahí por ahora, al menos que haya otra inquietud, y eso es lo que me llamó justamente la atención de participar, porque creo que hay que hincar en el diente en cómo trabajar ese cambio de interior nuestro, o ese cambio de valores, ese cambio de mentalidad, para realmente tener una opción de un desarrollo sustentable. Eolo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, pues bien, aquí hace un rato que estaba teletrabajando a propósito de los nuevos desafíos de nuestra época y durante la semana estuve teleeducando, así que por ahí va la motivación de estar en la conversación y me presento, estudié filosofía, ciencia política, sociología, en distintos niveles de educación, tuve la suerte y bueno, también la virtud, digamos, de estudiar fuera un tiempo en Europa y me he dedicado fundamentalmente a la docencia universitaria en temas de filosofía política, en temas de políticas públicas, en temas de epistemología, en la Chile durante un largo rato, en la Escuela de Administración Pública de la Chile, y por otro lado, hoy día estoy en la Universidad O'Higgins, universidad nueva en la región de O'Higgins, haciendo también educación en temas de políticas públicas y me he dedicado también harto tiempo, no solo a la docencia universitaria, sino también a la gestión de políticas públicas, ¿no? Me tocó también armar desde cero el Consejo de Transparencia en Chile y también estuve, digamos, en lógicas de asesoramiento a la Presidencia de la República en gestión de políticas públicas. Muy bien, bienvenido, Eolo, a esta conversación. Hay mucho de lo que estamos conversando en esta temática en particular que pasa por ciertas interpretaciones de lo que tenemos respecto a lo que es educación. Y hoy día, con un cambio de escenario de esta magnitud, la pregunta es si esa interpretación que teníamos de lo que era educación cambia. Y eso son de las conversaciones que vamos a responder. Vamos a ir a conversar con Macarena Carter, que también está con nosotros, nos acompaña. Me gustaría, Macarena, que te presentaras para que te conozcan. Hola, gracias por la invitación. Como mencionaste, mi nombre es Macarena Carter. Soy educadora de párvulo y actualmente trabajo en docencia futuras técnicos en párvulo. Superviso práctica y le hago clase vinculada como a la introducción a la educación parvularia y al arte en la primera infancia. Muy bien, bienvenida, Macarena. Entiendo también que estás trabajando de alguna forma preparando a parvularios en desafío. Y ahí probablemente hoy día con todo lo que ha sucedido hay una serie de ajustes en todo ese proceso de entender que es un nuevo escenario que no tiene fecha de expiración de momento. Y es como esa incertidumbre también genera, bueno, cómo desarrollamos planes de formación que se acomoden a esa realidad. ¿Qué nueva interpretación hay que desarrollar o empezar a explorar para entender de que pueden haber oportunidades que se abren, pero también hay otras cosas que se van cerrando? Entonces le gustaría pedir a Eolo si nos puede dar alguna interpretación que pueda ir respondiendo a esta pregunta de qué está sucediendo en educación hoy día en este escenario. A ver, yo creo que hay primero,
así visto desde la pura experiencia que me ha tocado, digamos, ¿no? sin teorizar mucho, hay una serie de aprendizajes que se están desarrollando por parte de todos los actores que estábamos metidos en temas de educación, ¿no? Tanto desde el lado de los estudiantes como desde el lado de los profesores o de los guías. Desde el lado de los estudiantes, por ejemplo, a mí me ha tocado, digamos, yo trabajo en una universidad que tiene harto alumnos rurales, lo difícil que es conectarse, digamos, ¿no? Hay un supuesto de que todos se pueden conectar, pero no es tan así, por lo tanto, ahí también hay un aprendizaje de las instituciones universitarias de cómo hacerse cargo de aquella dificultad, han tenido que mover recursos institucionales importantes y cosas por el estilo. Pero también es aprender microprocesos, por decirlo de algún modo. O sea, es cómo comportarse frente a la pantalla y lo que eso implica en términos de poder hacer un proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, porque voy a ponerlo desde la experiencia personal, yo termino mucho más agotado haciendo clases virtuales que presenciales, digamos, ¿no? Porque suponer la presencia del otro es un trabajo demasiado agotador, digamos, ¿no? Porque para que funcionen bien la banda ancha, tienen que apagar las cámaras, por lo tanto, yo supongo que están ahí, y aparecen con preguntas, y por lo tanto la interacción se hace bastante más difícil. Entonces, Eolo, y uno dice, en ese sentido, la promesa de aprendizaje o de educación que una universidad tiene con todos los miles de estudiantes que probablemente atiende, ¿cómo se logra sostener esa promesa y cómo la oferta ha tenido que ser modificada, principalmente por parte del cuerpo docente, para atender efectivamente lo que tú dices? No es lo mismo una clase presencial que una clase virtual. primer elemento es, bueno, lo voy a poner si tenemos desde la subjetividad, echar de menos el cara a cara. O sea, el cara a cara es irreemplazable. O sea, yo creo que ahí hay un vínculo del mirarse a los ojos, digamos, y del entorno que es fundamental, ¿no? Y por lo tanto, claro, al final la promesa, y ha sido una definición súper explícita de la Universidad de O'Higgins, por lo menos, que no es que estemos cambiando de forma de educación de presencial a no presencial, sino es que esto lo estamos tratando de mostrar como un aprendizaje de un paréntesis, ¿no? Ahora, ese paréntesis es bien incierto, pero lo estamos tomando como un proceso de aprendizaje institucional en una fase especial que nos puede permitir salvar el proceso, pero también adecuar algunas cosas para adelante, ¿no? Por ejemplo, revalorizar lo presencial y revalorizar lo que implica la metodología de trabajo con los alumnos, ¿no? La gracia, y esa es la otra cara, la gracia de lo no presencial, es que los esfuerzos metodológicos para llegar a mantener la atención de los alumnos son mayores. Y por lo tanto también te ha exigido adecuar tus prácticas pedagógicas con relación a los alumnos. Entonces, hay un ida y vuelta, ¿no? Claro, hay todo un proceso que es estructural, por decirlo de algún modo. La universidad tiene que hacerse cargo de las conexiones, a tratar de ayudar a los estudiantes, hacer formación a los profesores. Pero por otro lado, está el lado de los profesores que implica, mira, aquí hay un desafío metodológico. O sea, cómo yo, sin esa presencialidad, en donde muchas veces cómo tú te paras frente a los alumnos o trabajas con los alumnos, es parte de esa motivación, tienes que hacerla, por lo tanto, descansar mucho más en las metodologías que aplica para entregar los conocimientos y para co-construir también conversaciones. Es mucho más difícil construir las conversaciones desde el espacio virtual. Y en relación a lo que dice Eolo, me gustaría preguntarle a Juan respecto de lo mismo, porque una cosa es un grupo de estudiantes universitarios que deberían, de alguna forma, a esta altura, tener un manejo tecnológico diferente, quizás más avanzado, en relación a los chicos de colegio que probablemente la interacción que tienen con los computadores para efectos de aprendizaje formal es distinto, están más quizás habituados a los juegos o una interacción diferente. ¿Cómo logras sostener con chicos de colegio la atención y producir un aprendizaje que metodológicamente te deje en paz también como profe? Es complejo, yo estoy completa y absolutamente de acuerdo con Eolo en todas sus apreciaciones. Es complejo, uno termina mucho más agotado física, mentalmente,
Y respecto de los niños, sobre todo cuando tienes niños, ¿ah? Porque, por ejemplo, me ha pasado en un par de clases que me he tenido que hacer a chicos de secundaria, enseñanza media en nuestro país, y que sí logran mantenerse atentos, logran conectarse de alguna manera contigo, logras establecer un ida y vuelta, ¿no? Pero con los niños más pequeños, qué sé yo, quinto, sexto grado e incluso más abajo, que yo no los atiendo, yo atiendo de quinto grado hacia el último de la secundaria, ¿no? Pero los más pequeños es re complejo, muy, muy complejo, porque por lo demás hay otra serie, hay unas, a ver, es un montón de detalles que dan vuelta en torno a la clase que tú diseñas, ¿no? Tú diseñas una clase para hacerla un día específico, en una hora específica, a un grupo específico de personas, y tú dices, voy a tener 20 personas en mi clase, y cuando empiezas a conectar, te das cuenta que de esos 20 entonces la mitad más o menos no puede conectarse apropiadamente. Que Que es de esa similar, mitad que es no es similar a lo que nos ha pasado acá, que en un grupo que, en similar. teoría, tenemos Claro, cierta digitalización o alfabetización digital, claro. podría ser fluido, pero no es tan así. Tú acabas de tocar un punto que es neurálgico en esta cosa, yo pienso que es central. Tú me preguntabas respecto en el fondo cómo se relacionan los niños con el computador, en definitiva como una herramienta de trabajo, ¿no? Y ocurre que no lo saben usar. O sea, nosotros hemos empezado ya el año pasado, un par de años, en el colegio en el que yo trabajo con el método este de ABP, aprendizaje basado en proyectos, ¿no es cierto? Que es bien interesante. Y se hizo una serie de modificaciones, incluso de infraestructura en el colegio. Y cuando partíamos las primeras clases, en donde los chiquillos tenían que llevar cada uno su computador personal, nos dábamos cuenta que incluso había programas que no estaban instalados, que para nosotros, adultos que ya tenemos una relación un poco más larga con los computadores, sabemos que tiene que estar Office completito y todo lo que ello implica, ¿no? Pero los niños no tenían, de repente uno decía, ya chiquillos, hoy día vamos a aprender a trabajar Word, por ejemplo. Ujú. ¿Qué es Word, profesor? ¿Qué Juan, significa? voy Significa a, palabra en inglés, en fin. Juan, voy a darle un Sí, pequeño dale. paréntesis porque entiendo que Angélica ya está con disponibilidad de poder Ah, hablar y perfecto. escuchar. ¿Sí, Angélica? Dale. Sí. Sí. Ahí me Bienvenida, escucho. Angélica. Me gustaría pedirte que te presentes y nos vamos a enchufar nuevamente en la conversación. Ya, bueno, yo soy Angélica Tambley, soy profesora de filosofía. He trabajado por bastantes años, más de 10 años en educación media, pero el 2018 fui a hacer un intercambio a Nueva Zelanda al programa de educación ambiental de Nueva Zelanda, que se llama Enviro Schools, y me di cuenta que ellos partían la educación ambiental con los niños más chiquititos. Entonces yo ahora dejé de trabajar en educación media, estoy trabajando en un colegio de básica, trabajo filosofía para niños desde primero básico a octavo básico, y desde ahí estoy tratando de incorporar algunas habilidades para que los niños puedan desarrollar mejor el tema de la educación ambiental. Me di cuenta, después de mi experiencia en Nueva Zelanda, que la clave está en los niños. Me di cuenta que ellos tienen una capacidad altísima de transmitir todas sus experiencias a sus familias, a sus padres. Hay que aprovechar ese vínculo. Y bueno, a diferencia de lo que les pasa a ustedes, yo trabajo en una escuela pública en el centro de Santiago, donde tenemos muchos niños, bueno, que son migrantes, hay mucha vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, nuestros niños ni siquiera tienen acceso a Internet y muchas veces a un computador. Entonces, ¿qué es lo que se está aprovechando? O sea, desde mi experiencia en relación a los vínculos, me he dado cuenta que los niños pasan más tiempo con los papás, son capaces de transmitir todo lo que ellos aprenden a todo un grupo familiar. Muchos de nuestros niños migrantes que viven en hacinamiento incluso, están todo el día con la gente tan pegados. Entonces uno dice, más que obligarlos a conectarse con algo que para ellos muchas veces ni siquiera tienen internet porque es un lujo, aprovechar los vínculos que ellos ya tienen. Y eso se ha reforzado en el tema de la familia, los valores familiares y también la educación ambiental en el hogar. Angélica, aprovechando que te presentaste y que tocaste el tema de la familia, aquí en ciertos segmentos, sobre todo de los que son más pequeñitos, la relación de complicidad entre profesor y padres, madres
o quienes están con los niños en términos de cuáles son los roles que juega cada uno o cómo se van complementando. En este nuevo escenario en particular, eso aparece porque por un lado, claro, están las mamás y los papás trabajando en la casa, haciendo ciertos cumplimientos de funciones con el teletrabajo, pero en paralelo están los chicos en clase y se produce ahí toda una dinámica que es absolutamente nueva. Nunca habíamos visto una cosa así. Entonces, em, ¿qué interpretación te genera o qué posibilidades abre esta nueva dimensión? En ese sentido, yo creo que lo más importante es fortalecer esos lazos familiares que hay. Porque cuando son muy chiquititos, por ejemplo, yo tengo estudiantes de primero básico, segundo básico, que difícilmente voy a poder establecer un diálogo online con ellos, pero sí tener muy cerca a los papás. Es lo que más se ha hecho, por lo menos en la escuela básica donde yo trabajo, que es estrechar los lazos con los papás. También brindarles apoyo, calma, la posibilidad de que ellos puedan tener libros de clases también, porque a falta de internet tenemos que buscar las herramientas para que ellos puedan trabajar con sus hijos. Y yo creo que eso ha sido fundamental, estar en constante vínculo con los papás. O sea, yo hablo obviamente no puedo hablar con los papás o sea, con los niños chiquititos, pero sí me mantengo en vínculo constante con los papás. No necesariamente a través de programas más sofisticados, sino que por mail. Exacto. Algo tan... Muchos profesores dan el teléfono, incluso el WhatsApp. Angélica, mira, y también en ánimo también de preguntarle a Mauricio en relación a lo que ha estado sucediendo también en Noruega, les quería compartir una interpretación, obviamente no es la verdad de la milanesa, como dicen por ahí, pero es un estado de ánimo que de alguna forma hemos ido observando, le llamamos asombro confuso. No sé qué está ocurriendo aquí, esa es la narrativa que vemos que se articula. A momentos me incomoda, a veces me gusta, otras me asusta. Sospecho que hay posibilidades nuevas para mí, pero no sé por dónde comenzar. ¿Qué les pasa con esta interpretación del estado de ánimo que está hoy día circulando hoy día en el planeta? Sí. Mira, nosotros tenemos, o sea, acá el periodo de cuarentena pasó ya, empezó antes que en Chile y fue una cuarentena dura, ¿no? O sea, nadie podía salir y todo, no fue por comuna, sino que en todo el país. Y me siento reflejado en lo que tú comentaste, digamos, en esa sensación un poco de sorpresa, de no saber como que rico en un momento, en otro momento un poco más con esperanza, en otro momento con desesperanza. Y ahora ya estamos en la etapa, como te comentaba, de que estamos saliendo. O sea, ya la semana, empezó esta semana que estamos terminando con la vuelta de los niños a los jardines infantiles y las clases, primeras clases, ¿no? Y claro, ahora estamos en un momento así como de efervescencia, saliendo al sol, saliendo ya a la luz pública y la gente moviéndose. En ese aspecto, creo que como empezamos primero, estamos saliendo primero también. Mira, pero si quisiera comentar, la verdad es que para mí ha sido también un momento de reflexión, un momento de leer, de escuchar muchas cosas, de recibir muchos impulsos al momento de estar acá. Por mi profesión, yo soy formado como ingeniero en computación, entonces he podido trabajar como ingeniero en este tiempo en mi casa. Entonces, para mí, desde el punto de vista laboral, la primera semana fue una cosa complicada, porque no se sabía qué pasaba, para dónde iba, un poco de sorpresa, pero después ya la cosa entró en rutina. Entonces, todo este tiempo hemos estado trabajando sin problemas desde las casas con los compañeros y adecuando a esta nueva situación que tú decías. Pero para mí ha sido un aprendizaje profundo, un poco retomando lo que decías de ese mundo como irreal. O sea, algo pasó y todo cambió, digamos. O sea, de repente que se habla de que no hay dinero para la crisis ecológica, por ejemplo, y aparecen miles de millones de dólares, esas cifras que me cuesta hasta imaginar, digamos. ¿De dónde sale ese dinero? Se supone que no había plata. No sé si han escuchado hablar del presupuesto social que hay por ahí, cuánto costaría, por ejemplo, cubrir todas las necesidades sociales alrededor del mundo, en todo el planeta, pero es que es un por ciento pequeño de todos los dineros que han aparecido. O sea, y todas esas cosas para mí también es parte de como el aprendizaje de este tiempo, ¿no? O sea, es como cuando antes que uno vivió el primer terremoto grande, digamos, la vida es de una forma, y con un terremoto grande es que te cambia las perspectivas, ves las cosas de otra forma. Las actividades presenciales que tú hacías con las comunidades en el barrio
Sagene, en Oslo o en otras comunidades, que básicamente la presencialidad en un taller es absolutamente rica por ese contacto ahí. ¿Cómo eso ha ido cambiando también? Bueno, de hecho acá se paralizó todo, digamos. O sea, ese tipo de actividades presenciales no se podían hacer. Yo en particular ahora tengo un proyecto con Polonia, en el cual estábamos trabajando y yo voy a compartir experiencias de trabajo con comunidades y jóvenes voluntarios acá en Noruega y en Polonia. Y este fin de semana yo debería haber estado en Polonia, pero no se puede viajar. Entonces, claro que ha habido todo un cambio. Ha habido todo un cambio, digamos, en la forma de hacer las cosas. Acá se ha intentado también lo mismo que ustedes comentaban de la educación a distancia, Mm. con los padres tratando de educarlos en las casas con distintas, como acá por una, como te dijera, por el hecho de estar acá en Noruega, el asunto de la comunicación no es problema, digamos, o sea, tecnológicamente todos tienen acceso y todos pueden. El desafío es que hay algunos padres que se involucran más, otros que se involucran menos, digamos. Y en relación Pero a como lo que está comentando, Mauricio, me gustaría preguntarle a Macarena Carter, ahora más desde la perspectiva de la formación de docentes, en este caso de parvularia, en un escenario como el que estamos viviendo, que estamos también entendiendo que puede que sea más largo de lo que teníamos pensado. ¿Cómo eso afecta también el desarrollo de habilidades o cómo de una forma ustedes están reorientando estas metodologías que al inicio comentaba Eolo para poder entregar herramientas que les permitan a ellos hacer una actividades efectivas de aprendizaje con los más chiquititos? Sí, ha sido bastante complejo y ha generado en las alumnas también una ansiedad de qué es lo que va a pasar. Tengo muchas alumnas que entraban en su práctica laboral ya profesional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si su práctica era en un jardín infantil con niños y niñas presencial, ¿y qué está pasando ahora? Entonces, hemos tenido que tomar varias decisiones, acudir a toda la tecnología, acudir a todos los lineamientos, a todo lo que tenemos alrededor para poder acercarnos a eso y poder darle la tranquilidad a ellas primero y hacer una práctica muy parecida a lo que hubiera sido, o sea, no van a estar con niños lamentablemente hasta ahora, pero ¿cómo lo podemos hacer? En una práctica laboral, profesional, sí es cierto que vamos a estar con niños y niñas, pero también es muy importante la reflexión pedagógica que hay de ese actuar, de esa acción, de ese rol. Entonces, lo que hemos tenido que hacer es acudir a muchos videos, a mucho análisis de casos, y actualmente, por ejemplo, mis alumnas están trabajando en cómo tomamos como rol de técnico en párvulo, cómo nos hacemos cargo de lo que está ocurriendo hoy en día, cómo nos hacemos cargo de esos niños y niñas que ahora están en las casas, que no pueden salir, que sus papás a lo mejor no tienen tiempo para ellos, entonces, ¿cómo nos hacemos caso? O sea, cómo nos hacemos cargo, perdón. Y es así como han tenido que hacer distintas experiencias, un poco parecidas a lo que están haciendo actualmente los jardines infantiles, de grabar pequeñas cápsulas para enviar a las familias, para acompañarlos, para sacarlos. Yo le digo, por favor, que no sea que hablen del virus, que, que sea para sacarlos de eso, de distraerlos, de que sea algo de disfrute, un cuento, una canción, una obra, pero que salgan de ese momento y que me permita después poder conversar, poder ver qué ocurrió conmigo con esa obra, con ese cuento, que genere una rica conversación también con los papás. Más que nada un acompañamiento, como hacernos cargo de esto social que está ocurriendo también. Ya, y en relación a lo que dice Macarena, porque me imagino que también ha cambiado la reunión de apoderados y muchas cosas que pasan en el colegio, pero si uno mira la educación como un contexto global, y está de hecho leyendo parte de lo que investigó y reportó el Consejo Nacional de Innovación, les voy a colocar aquí un poquito también el extracto, y si no lo han visto, para que también lo vean, donde habla sobre la gamificación y la analytics de alguna forma de aprendizaje a partir de los juegos, de cómo los juegos o el involucramiento digital en escenarios, por ejemplo, como el World of Warcraft, que son juegos de roles y que pasan aprendizajes diferentes en esos ambientes, y también por el lado de las universidades, cómo han ido generando una serie de transformaciones en sus plataformas de aprendizaje porque se veía venir de que la educación superior principalmente iba a crecer en ese ámbito también.
Ahora, este fue como un empujón gigantesco. ¿Cómo cambia este rol que cumple la entrega de contenidos por un lado, con el desarrollo de habilidades por otro, con la formación de valores, con este rol entre casa y donde voy a aprender finalmente? ¿Qué transformación finalmente, o cuáles son las, mirando hacia el futuro, qué deberíamos, qué pregunta deberíamos hacernos en esa línea? Le quiero preguntar a Eolo, más desde la perspectiva de lo que está viendo él, y también apelando a sus formaciones también de filosofía ahí. Sobre todo de las materias que uno imparte, digamos, ¿no? Que es filosofía, epistemología, digamos, así, cómo se constituye el conocimiento, digamos. Y claro, y ahí tal vez lo más... se me aparecen dos elementos que como destacar. Uno, yo creo que cómo seguir reforzando el hecho de que el aprendizaje no es no es un proceso externo, digamos, sino que es un proceso de incorporación, digamos, de cómo pasamos por el cuerpo a través de experiencias que nos permiten aprender, ¿no? Y claro, eso virtualmente se nos hace más complicado, ¿no? Porque claro, cuando tú haces pasar a las personas por experiencia, las experiencias más vitales son más físicas, digamos, ¿no? Por lo tanto, ahora tú tienes que estar preparando, tienes que recurrir a una metodología de cómo hacerlos, cómo ponerlos en situaciones y por lo tanto afectar mucho más, o más bien tratar de afectar mucho más desde la coherencia del relato, desde la espectacularidad del relato que tú haces frente a ellos. Y por lo tanto la práctica se te debilita, digamos, el pasar por la experiencia se debilita. Eso es por una parte. Pero lo otro es que desde el otro lado, digamos, aparece justamente por lo menos en el caso de Chile, con mucha fuerza, las diferencias sociales que hay para asumir todos estos procesos. O sea, por lo menos en mi casa, cuando tú describías lo que estaba pasando, me puse en el otro rol, el rol de papá que está educando. Y claro, resulta que yo tengo la suerte de tener una casa relativamente grande en donde tengo varios computadores y por lo tanto la hija que está en la universidad está en su pieza con su computador, digamos, en sus clases. La más chica de 8 años está con un computador, digamos, de la familia trabajando sus contenidos. La otra chica, 2 años, han dado vuelta, digamos, y no es fácil combinar eso, porque además la mamá y el papá, ¿vale? Si no son la pareja, digamos, estamos los dos trabajando, medios encerrados en un escritorio, tratando de desvincularnos de eso, pero también tenemos que hacernos el tiempo para ir a ser de tutor que no están haciendo los profesores y hacernos cargo de eso, que tampoco estamos acostumbrados. Yo estoy acostumbrado a hacer clases en la universidad y resulta que hacer a alguien de 8 años, en método Montessori además, en donde claro, yo lo conocí teóricamente, pero nunca lo apliqué, Hay y que por lo aprender tanto de implica todo, también una Eolo, cierta ¿ah? dinámica. Aquí ¿Ah? hay que aprender de todo, acá si uno... De todo, de todo. ¿No? Yo en algún momento, digamos, que estudié pedagogía también, pasé por el método Montessori, así me acuerdo, pero aplicarlo es una cosa... Entonces, yo creo que también ahí yo tengo la gracia y la posibilidad de hacer eso. Pero hay gente que vive en 40 metros cuadrados y que eso no lo va a poder hacer. Hay gente que tampoco tenía nociones básicas de cómo enseñar nada y tiene que tratar de hacerlo hoy día. O simplemente abandona la educación. En relación a los aprendizajes, como son tantos los ámbitos que uno, como el ser humano, puede aprender, hay uno en particular que a mí me gusta mucho, porque por un tema de afición. A mí me gusta mucho la música, soy violinista, aprendiz de música celta e irlandesa, y lo he aprendido con un amigo y a veces con YouTube. Pero si me pongo a pensar en cómo impartir la clase de música con chicos, le quería preguntar a Juan directamente, porque tú has tenido esa experiencia, el antes y el después, lo que estás viviendo ahora. ¿Qué has visto en esa sesión, en esta nueva realidad? Lo primero y lo más complejo es lo que acaba de decir Eolo. No todos tienen la misma disponibilidad de recursos. Y cuando los hay, a veces la calidad del recurso no es suficiente. A mí me pasa, yo trabajo en un colegio que tiene una realidad, digamos, bastante particular. Son niños que en general, desde el punto de vista económico, no tienen mayores problemas. Pero también nos ha pasado con profesores que en muchas de esas familias que nosotros pensamos que no íbamos a tener este problema, sí lo tuvimos, en que hay un computador en la casa, uno solo. O dos, y a veces el papá se lo lleva porque el papá sigue trabajando, es de los que no ha podido hacer cuarentena, y se lleva un computador y queda uno para 2 o 3 hermanos.
O sea, no pasa solo en algunos colegios, pasa en todos. Yo creo que hay un talón de Aquiles que hay varios talones de Aquiles que esta situación nos ha hecho ver, ¿no? Y en Desde el punto de específico la clase de vista de la música, clase de música, la parte tecnológica es vital. Vital, porque yo, por ejemplo, uno de los principales objetivos de la educación musical en Chile, y de hecho lo hice textual en varios de los planes y programas, es que los niños y los jóvenes vivan la música. Desde la audición de mucha música, desde ver muchas cosas de música, hasta ejecutar música. Vivirla tocando instrumentos, cantando. Vivir la música. Y esa experiencia, cuando tú estás en grupo, en la relación uno a uno, es una experiencia fantástica. La experiencia de tocar en conjunto, de cantar en coro, es una experiencia extraordinaria, formativa extraordinaria. Desde en mi formación musical, desde el punto de vista específico como músico, mi participación en coros y el haber cantado en coros, a mí me disparó musicalmente en mis habilidades musicales. Entonces, si tú proyectas esto en grupos de niños de 30, 35, 40 niños que pudieran vivir estas experiencias así con la profundidad necesaria, te encontrarías con que los resultados de esos niños serían fantásticos a futuro. Pero la tecnología es un tema. La alfabetización digital, yo creo que nos fuimos encontrando con los computadores, la tecnología, el Wi-Fi, la fibra óptica, los teléfonos ultra inteligentes, etcétera, etcétera. Las casas inteligentes y toda la tecnología nos fue atropellando. Entonces hoy día nos encontramos con un país y con un mundo en general que digitalmente no está tan alfabetizado. Y lo otro que es ultra delicado en nosotros, estas brechas sociales que nosotros estábamos claros que existían en nuestro país, pero que esta pandemia las ha desnudado y nos ha puesto en la cara, ¿no es cierto?, estas diferencias que son extremas, extremas. Yo como profesor de música puedo aspirar a muchas cosas con los niños con los que trabajo hoy, ¿verdad? Pero yo, uno. Entonces sería interesante que fuera para todos. Y ahí es donde hay un problema, porque hay temas de recursos, tecnología, infraestructura. Cuando tú ejecutas instrumentos así en línea de varias personas tocando de distintas partes del mundo, necesitas de ciertos recursos para que la señal de cada músico llegue al mismo tiempo. Que cuando hablamos de 2 o de 3 o 4 al mismo tiempo, tú ves mi boca articulando, pero el ritmo del habla se está escuchando en otro tiempo. absolutamente. Ese desfase se soluciona con temas tecnológicos, cuantización y otros temas que son más específicos, y que los aparatos y los programas vienen, digamos, diseñados para eso. La pregunta interesante entonces hoy día es ¿cuántos profesores de música como yo hoy saben hacer eso? ¿Cuántos profesores de música hoy salen de la universidad sabiendo hacer eso? Yo cuando salí de la universidad de profe, y con esto cierro, yo no sabía llenar un libro de clase. Nadie me lo enseñó en la universidad. Yo aprendí a hacerlo en una sala de clase, como se dice en Ahí. Chile, ¿no es cierto? Con apuros condoros, apuros errores. Entonces, eso no nos puede seguir pasando. Yo escuchaba a Macarena, yo siempre he pensado que la educación, el párvulo es, y no lo pienso yo, digamos, es una cuestión que es así, es la etapa más delicada de la formación humana. Por lo tanto, la formación de esos profesionales debiera ser donde debiéramos hincar una enorme cantidad de recursos. Y también, ¿por qué no decirlo? También una manera de filtrar y seleccionar. Las personas que trabajan con niños pequeños deben ser personas ultra, pero ultra full. Jugadores polifuncionales en todo sentido. Cantar, dibujar, bailar, crear, ser rápido, agudo. ¿Te fijas? Entonces, eso Juan, también tú tocaste un tema relevante que tiene que ver con que esta situación que estamos viviendo hoy dejó al desnudo, develado, estas brechas gigantescas, enormes. ¿Cómo eso afecta en el diseño de esta nueva constitución que vamos a tener para Chile, por ejemplo? Y le quiero preguntar a Macarena también ahí, que está más directamente ahí, ¿qué hay que cambiar en los procesos de formación para efectivamente tener una educación de calidad? O sea, yo considero que, bueno, acá con lo que nos hemos visto afectado es que tenemos que darle mayor importancia a la solución de problemas y al también mirarnos a nosotros, cómo nosotros nos enfrentamos a estos nuevos desafíos. Pasa mucho que, claro, como yo estoy formando a futuras técnicos en párvulo que van a estar en educación, que tal cual decía Juan, tienen que ser las personas más full, más capacitadas, porque es una edad muy importante. Los primeros 7 años de vida son los más importantes de un ser humano. Es aquí donde tenemos que poner mayor delicadeza, mayor cuidado, y creo que ahora, por ejemplo, yo me he dado cuenta que a las alumnas hay que
preocuparse aún más del tema de cómo yo soluciono un problema, cómo me enfrento a esto. Pasa que, como dicen todo, claro, se ven angustiadas, complejas con el tema de no tengo computador, no conozco esto, desconozco esta otra mirada, pero ya, paremos y miremos, ¿qué hacemos con esto? Nos está pasando a todos. Y en relación a lo que tú planteas, y le quería preguntar también a Angélica, porque nosotros te conocimos con chicos de enseñanza media, cuando estábamos trabajando en el Voz Futuro, si mal no recuerdo. En cambio, hoy día tú estás en otra área muy distinta. ¿Qué escuchas de parte de los estudiantes? ¿Cuál es la demanda más potente o tu interpretación respecto de lo que pasa en miras de mejorar esta educación? Estudiantes de media, yo vi mucha frustración, vi mucha sensación de abandono que se aprecia incluso en lo que siempre se habla de la educación pública, que quizás ahí el colega que está en Oslo se puede dar cuenta que los países desarrollados le dan una tremenda importancia a la educación pública, porque es la que finalmente fortalece la democracia, es la que nos demuestra que lo estamos haciendo bien, que nadie se quede fuera del proceso educativo. Entonces yo creo que esa es una de las falencias más grandes que nosotros tenemos y nuestros adolescentes lo resienten. Lamentablemente yo me di cuenta que pese a que uno le puede poner mucha energía, hay situaciones ya en que uno se da cuenta que ya uno la energía la tiene, o sea, lo que me pasó a mí, me di cuenta que la energía la tengo que enfocar en la base, porque esos problemas, llegar a tener un adolescente que está totalmente decepcionado del mundo, decepcionado del sistema educativo, es algo que no se da por sí solo, es algo que empieza en la primera infancia, el abandono de los niños. Y ahí es donde primero se resiente, por eso estoy completamente de acuerdo con la colega Macarena, que habla de la importancia de los primeros 7 años en términos afectivos, en términos de desarrollo intelectual. La música, se ha visto cómo los estudiantes de mejores recursos aprenden instrumentos, se relacionan con la música de una manera bastante cercana en los primeros años de vida. Ellos aprenden violín, piano, los papás les pasan todos los instrumentos para que ellos puedan desarrollar esa parte del cerebro. Pero en la educación pública, muchas veces, si no es por un programa especial, los chicos jamás se ven enfrentados a un instrumento musical, cuando esas habilidades sabemos que la naturaleza equitativa reparte habilidades a la par a todo el mundo, sin importar su condición socioeconómica. Y en Entonces, relación a ese tipo de aprendizaje y de alguna forma lo que hemos estado observando con este experimento de neoliberal que ha sucedido en Chile, donde básicamente la educación estaba muy orientada al exitismo, al desarrollo de carreras que te vaya súper bien en la parte. De hecho, conversábamos preparativamente a esta conversación que tenemos hoy día con varios directores de colegios. Uno de ellos me llamó la atención, que dice, mira, yo le pregunto a los chicos, ¿qué quieres hacer cuando grande? Bueno, entrar a la universidad. ¿Y para qué? Para tener una carrera. ¿Y para qué? Para comprarme una casa. ¿Y para qué? Porque, porque tengo que tener una casa. Y no aparece la palabra ni feliz, no aparece la palabra amor, no aparece la palabra disfrute, goce, observación. Es como muy orientado al exitismo. Y finalmente genera una presión y una frustración enorme. Y ahí también le quería preguntar a Mauricio, porque nos tocó ver en Oslo, en general en las distintas ciudades en Noruega, no en ánimo de hacer esas odiosas comparaciones, pero efectivamente tú te llevas 30 años viviendo allá. ¿Qué te pasa cuando en términos de la oportunidad que se nos abre hoy día? Porque este quiebre en el juego que veníamos circulando, efectivamente puede ser una tremenda oportunidad para decirse que borrón y cuenta nueva, hay que replantearlo. Mauricio, te dejo ahí la palabra. Sí, mira, justamente ese era, como te dijera, el asunto que yo quería recalcar. Primero quiero comentar algo respecto a la compañera que habló anteriormente, decía algo sobre los países desarrollados. Los países desarrollados no son homogéneos, digamos. Si tú miras Estados Unidos, por ejemplo, la calidad de la educación pública en Estados Unidos es malísima. O sea, no sé si han visto los films por ahí, pero toda la gente habla de que está ahorrando plata para pagar el college. Entonces, también el acceder a la educación universitaria ya es carísimo, la universidad pública es malísima, y varía de país en país, ¿no? Yo tengo la suerte de estar acá en Noruega, que es uno de los países que tiene un modelo económico socialdemócrata,
que a donde tú vayas, digamos, al país, toda la gente tiene oportunidades, ¿no? Fíjate que este parón a mí me ha hecho pensar. Yo creo que cuando estamos hablando del tema de educación, estamos hablando del tema de formación, como te dijera, que el desafío es interior. Y a mí me hace reflexionar mucho porque te digo, o sea, el ver cómo una sociedad se para, el ver que de repente te tienes que quedar encerrado en la casa y que un virus invisible, digamos, logra parar el planeta, ves que aparecen animales que no existían en las ciudades. O sea, para mí, todo este proceso que ha ocurrido ahora va a calar profundamente en la mentalidad nuestra. O sea, sí, estudiar y para qué, trabajar y para qué. Yo, por ejemplo, lo he escuchado a ustedes y esa dedicación que tienen con los niños en las casas para educarles. Niños pequeños de toda edad. Me recuerdo que yo estaba en Chile el año pasado y un niñito salí temprano hacia Maipú, iba a la madre con un niñito que se iba cayendo casi de sueño porque había despertado súper temprano y repitiendo la historia de alguna batalla con O'Higgins, si mal no me acuerdo. Yo te decía, pero ¿cómo? O sea, estamos peor que los asiáticos. De memoria. ¿Y para qué? ¿No? Y tú te preguntas, ¿para qué? Y mira, yo tengo mucho respeto, mucho cariño Con por Chile, fecha. digamos, soy originario de allá, y veo la calidad de educación en Chile en algunos aspectos muy alto. Los profesionales son muy capaces y muy dedicados, pero creo que falta la reflexión, el levantar la mirada y ver por arriba, digamos, el para qué y para dónde vamos. O sea, en Chile nos vamos a quedar sin agua. Santiago, mira, antes que empezara ¿cómo se llama? La crisis social, ya se estaba hablando de cómo se iba a empezar a cambiar la población de Santiago hacia afuera. Las viñas ya se han ido corriendo porque los climas no son apropiados. Entonces estamos viviendo realidades que son de la magnitud del coronavirus, digamos. O sea, el coronavirus nos mandó todos para la casa y ahí, no, Y ahí eso, estamos. eso que tú planteas no es que ponga una pausa en lo otro en términos de problemáticas ambientales o cambio climático. Sigue funcionando ahora en paralelo y eso es también la complejidad de lo que tiene toda esta conversación. Quiero hacer un pequeño paréntesis, solamente nos acompaña Carmen Vara, Felipe Reyes, si nos quieren hacer preguntas, está el chat y también vamos a conversar ahí. Pero me doy cuenta que son ya las 12 en Chile, no sé qué hora tienes allá, Mauricio, y se nos pasó la hora así, volando. Quería citarles un libro muy antiguo que se me apareció esta semana. No es para que lo lean, ¿ya? Si lo quieren leer, está bien también. Es de Ernest Hemingway, se llama Adiós a las armas. No sé si lo ven ahí. Y básicamente lo que me llamó la atención del libro es si bien es una novela romántica, porque un soldado se enamora de una enfermera. De hecho, Ernest Hemingway era conductor de ambulancia en la Primera Guerra Mundial y ahí se inspiró también, había conocido a una enfermera, pero también habla de esta suerte de disociarse de lo que estaba pasando, en ese caso la Primera Guerra Mundial, e irse una escapada con la enamorada. Hoy día esto de escaparse es como una cosa bien compleja de hacerla, y tenemos, sí, creo yo, la posibilidad de ser observadores ajenos o tomar acción y comprometernos en alguna parte de nuestros ámbitos de incidencia y buscar esto como cómo transformar la realidad a través del lenguaje, cómo generar conversaciones que traigan valor, cómo mirar esto como una oportunidad. ¿Sabes qué? Ok, quizá era el empujoncito que necesitábamos, como decíamos. Si no hubiese existido esto, habría sido tremendamente costosa una campaña publicitaria para tomar la conciencia, ya sí lo vamos a hacer en algún minuto, pero como que estábamos muy calentitos, muy cómodos donde estábamos de alguna forma. Era complejo el cambio climático, pero ya sí. Y hoy día es como hacerlo. La pregunta es ¿cómo? ¿De qué forma? ¿Cómo nos conectamos? ¿Cómo nos ponemos en disposición? ¿Cómo los gobiernos también se ponen en disposición de ir transformando? ¿Cómo los procesos políticos? Yo creo que tiene mucha incidencia. Entonces, en ánimo también de cierre de la conversación, le quiero pedir a Carmen, que estaba levantando la mano ahí. Carmen, te voy a dar acceso a micrófono ahí, si quieren hacer algún comentario también de qué se les apareció como aprendizaje, etcétera. Carmen. Sí, Sí. ya, bueno, antes de todo, muchas gracias por la invitación, un privilegio haberlos escuchado. Yo de profesión soy educadora social y me hace mucho sentido todo lo que han estado hablando. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que vamos a tener que hacer todos es cómo este duelo de la percepción desde lo físico, ¿verdad? Desde encontrarme con el otro. Yo trabajé y trabajo mucho también presencialmente y uno siente el ambiente a través de la percepción. Y la pantalla yo creo que nos ha hecho vivir como un duelo al respecto. Readaptarnos y, digamos, deconstruir esta forma de cómo me relaciono con el otro.
Por otra parte, la importancia de hacerse las preguntas, el para qué, el por qué, el haber dejado, yo creo que eso es la educación, el preguntarse permanentemente para poder avanzar hacia nuevas respuestas, que es un continuo, porque cuando uno llega ahí hay nuevas preguntas. Y lo otro que me llama también la atención, sobre todo en este episodio, que no sé si tiene que ver con el espíritu humano, no sé, esta cosa de esperar el castigo para poder hacer los cambios. Esta cosa que nos ha pasado, que nos ha detenido la vida aparentemente, porque también por la otra cara de la moneda nos ha dado la posibilidad de meternos, de hacer turismo interior y ver nuestras sombras, nuestras luces, para poder saber de qué estamos hechos y cómo aportamos desde ahí. Yo creo que también hay un imperativo del ser ciudadano, del sentirme protagonista de este tiempo histórico y decir, bueno, esto tengo, esto soy, ¿cómo aporto? No restarme, sino que sumarme, reconociendo todas las debilidades y las potencialidades que también tenemos. Tal cual, lo que tú planteas como hito histórico, lo hablábamos con un profe de historia, que uno siempre mira la historia como, míralo, el Imperio Romano de Oriente que cayó o pasó tal hito, son como esos hitos históricos que sucedieron y los miramos tan a la distancia. Y hoy día lo interesante es que estamos en el hito. La pregunta que surge es, ¿y de qué tamaño es el hito? ¿Qué estamos cambiando de qué? ¿Va a ser momentáneo o es un cambio de civilización, un cambio de era? Y creemos que es un cambio gigantesco. Y tenemos el privilegio de estar ahí, ¡pum!, en el punto que sucedió. Eso, en cierto sentido, yendo a este texto que les mandaba del estado de ánimo, de asombro, confusión que estábamos comentando, hace la sensación de que, por un lado, no sé qué está ocurriendo aquí, a momentos me incomoda, a veces me gusta, otras veces me asusta, sospecho que hay posibilidades nuevas para mí, pero no sé por dónde comenzar, por dónde partir, qué hacer. Entonces, en ese sentido, la conversación de hoy día es súper grande. Yo creo que nos queda demasiado pequeño este espacio de conversación y reflexión para todo lo que está sucediendo, y también la intención de este espacio que le hemos llamado el desafío es interior, como decía Mauricio, esto parte por nosotros. Quizás el gran cambio que hay que dar es primero en nosotros, para estar al menos en un estado de ánimo de apertura, si es que es posible hacer cambios en la familia, es posible hacer cambios en la relación que tengo con mis hijas, con mis hijos, es posible hacer cambios en mi forma de trabajar, en la relación que tengo con el hecho de que ya no tengo que ir quizás a trabajar. Para muchos, afortunadamente, eso puede ser una súper bendición, sobre todo para reducir CO2, etcétera. Yo creo que esto da para mucho y genera un entusiasmo inicial. Al principio un duelo, como decías tú, como, pucha, qué lástima que tengo que estar haciendo esta cosa que es nueva, que no me gusta, pero el jugar este juego es el desafío. Entonces, mira, les quiero, no sé si alguien quiere hacer un comentario, Felipe, yo quiero agradecer este espacio de conversación y me gustaría pedirles que cada uno de ustedes nos pueda decir quizás en una palabrita pequeña con qué sensación, con qué ánimo se va de esta conversación que hemos tenido hoy día. Yo por lo menos soy de una generación que le tocó vivir otro hito súper importante, que fue la recuperación de la democracia. Y durante todos los años 90 y 2000 sentimos un cierto sopor, digamos, entre medio, ¿no? Que no había la misma, para ponerlo en lenguaje filosófico, la misma profundidad histórica, digamos, de lo que estábamos viviendo. Y yo creo que hoy día, o sea, a partir de octubre del año pasado, yo siento que he estado viendo como dos películas, así, ¿no? Los 10 días que estremecieron al mundo, por una parte, y ahora pandemia, ¿eh? Y eso es, claro, yo me quiero meter en la película y quiero Hollywood ser actor corto protagonista. con el guión. Yo creo que el guión es mucho más sabroso. Así. Bueno, esa es la gracia, ¿no? Esa es la gracia, que podemos ir construyendo entre todas más este guión y el hito. Entonces, es más bien eso, reconstruir las opciones que uno ha hecho para saber cómo orientarse al futuro, digamos. Yo estudié filosofía porque quería hacer mi tesis en filosofía política, porque quería hacer cambios sociales, digamos, ¿no? Y finalmente encontré a cauce para hacerlo. Entré a militar muy joven en un partido político, me dedicaba a las políticas públicas, digamos, como parte de formas de hacer cambios sociales, estructurales. Me he dedicado, digamos, a hacer educación en colegios, en universidades. O sea, hay formas de cómo tomar ese protagonismo de las películas que nos tocan vivir, digamos. Yo creo que eso es la reflexión con la que yo me quedo ahora, ¿no? Ánimo reflexivo, como decías al principio. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Eolo. Angélica, ¿con qué ánimo te quedas de esta conversación?
bueno, con muy buen ánimo, porque tengo la sensación de que, a diferencia de las reflexiones que uno hace, de repente yo también tengo el área de la filosofía, en que uno se torna un poco pesimista y dice, bueno, la humanidad. eh, Me gusta esto de estar vinculados a su vez por el tema de la educación, poder hablar de los niños, porque es una energía nueva, es una energía que nos trae, nos brinda oportunidades. Como decía Maturana, los adultos somos los encargados de potenciar estos cambios, porque somos los referentes para los niños, desde la misma historia de la que hablaba el colega, la profundidad histórica. Entonces, me voy con una sensación bastante positiva de que podemos conectarnos desde distintas áreas y convertirnos, aunque suene cliché, en agentes de cambio que tanto se necesita en estos tiempos. Mira, yo me quedo con la sensación de que este encuentro y tantos como estos que han surgido también en estos días son los pasos necesarios para ir creando semillas de este nuevo mundo que está por nacer, ¿no? O sea, las democracias como las conocemos se murieron, estos son los últimos coletazos, el planeta se nos está acabando, y yo creo que en este tipo de diálogo y en este tipo de conversaciones es que pueden ir, como te dijera, en un confluir de conocimiento y de saberes, podemos ir creando las nuevas herramientas para esta transformación que se necesita, ¿no? Muchas veces hablamos de que el cambio tiene que ser interior, y como te dijera, y hay herramientas, digamos. O sea, yo hace como ya sus 10 añitos atrás empecé a recolectar herramientas para hacer esta transformación interior, porque a veces es fácil decirlo, pero ¿cómo lo hago en la práctica, no? De ahí también desde la educación y desde la formación, con distintas herramientas, tocando distintas fibras de los seres humanos, porque todos aprendemos de formas distintas, podemos empezar a usar herramientas que nos permitan a nosotros mismos plantearnos esas preguntas existenciales y buscar las respuestas dentro de nosotros mismos. Y eso provoca transformación, eso provoca cambio, eso provoca activos de cambio hacia afuera. Gracias a todos por compartir saberes, y creo que aquí están las semillas del mundo que hay que construir. Me reafirma la importancia de acompañarnos y acompañarme. Siento que en educación la base es el amor, el buen trato hacia los niños y las niñas, y eso empieza por uno. Así como ustedes decían, el desafío está en lo interior, es ahí donde tenemos que mirarnos, hacernos cargo, aprovechar, ver esto como una posibilidad para poder acompañarnos entre todos de una forma más sana y respetando esto de que con amor todo se puede. Bueno, lo primero es una profunda gratitud con todas las personas que estuvieron hoy en la conversa, agradecerles sus conocimientos, sus experiencias, lo que hayan compartido. Sin duda eso nos nutre siempre. A mí me parece que, como tú lo planteaste hace un ratito atrás, yo en la casa, en las conversaciones aquí de familia, yo hablo del cambio de era, ¿no? Pienso que somos testigos y protagonistas de un cambio de era, de cambios de paradigmas que se van a caer desde 50º piso. Y me parece que eso es lo más interesante de todo, porque esto nos plantea a nosotros como humanos un bello desafío, que es lo que es el nombre del programa de hoy día, ¿no? Que el cambio es desde adentro, y eso es lo más complejo. Es lo más complejo, porque como lo decía Mauricio recién, claro, uno a veces dice hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, y está se llena de recetas, como dice el dicho en Chile también, otra cosa es con guitarra. La cosa es que aprender a hacerla. Estas conversaciones nos nutren, nos van enseñando, nos van mostrando el camino. Yo creo que el humano ha hecho este camino siempre. Siempre se ha reunido para resolver, para producir, para plantearse una idea, para debatir una idea, para pelear una idea. Estamos en el camino que ha sido siempre nuestro camino como especie, el de la conversación, el del debatir, proponer, a una teoría la hacemos tira, armamos otra, 10 más, no sé qué. Esa dinámica yo creo que es la que nos tiene que mantener alerta, súper pendientes y sobre todo dispuestos a aprender. Yo creo que la cantidad de aprendizajes que se están abriendo en estas circunstancias no tengo idea, no me lo puedo ni siquiera imaginar. La cantidad de trabajos nuevos que se van a producir, o formas de trabajar, de trabajos que ya conocemos que van a mutar a hacerse de otra manera. Los mismos colegios, esta idea de colegio, el edificio al que van los niños y la sala de clase donde se sientan a mirarse la nuca durante 90 minutos, interrumpidos por recreo, ese formato no resiste análisis, o sea, eso se está cayendo por sí mismo y yo creo que esto implica, para nosotros los que trabajamos en el ámbito de la pedagogía, un maravilloso, un bello desafío, yo lo veo así. Creo que esto es un bellísimo desafío. Y me siento de una u otra forma asustado, pero también muy afortunado de poder ser parte de esto, de la generación de los cambios. ¿Qué mejor que te toque eso? Un desafío que te remueva desde tu cimiento. Yo lo encuentro fantástico.
Me Muchas asusta, gracias. pero me gusta. Muchas gracias. Otra cosa con guitarra, como ese de tú. Me gusta, pero me asusta. Oye, Felipe, ¿en alguna palabra o sensación que te quedes de esta conversación? Tú ya has participado en otras también. Motivación, lo que siempre he dicho, y hay que apoyarse colectivamente en distintas áreas para hacer el nuevo cambio en el mundo. Bueno, es súper interesante escucharlos a todos desde sus distintos puntos de vista y quehaceres. Me quedo reafirmando también como lo que dice Felipe, de que la cosa es colectiva, y esto de que estamos justo viviendo un hito histórico. Como dice el Juan, es un bellísimo momento para existir, para estar, y que claro, uno se asusta, pero creo que de manera colectiva podemos construir un mejor futuro. Y también, haciendo coincidir con lo que estamos viviendo en Chile, qué mejor que tener la oportunidad de decidir que vamos a hacer una constitución nueva. Entonces, en esa constitución nosotros podemos todo este rato estar soñando cómo queremos que sea nuestro futuro, cómo queremos que sea nuestra nueva democracia, nuestra nueva forma de participar y nuestra nueva educación, nuestro nuevo aprendizaje. Así que súper contenta de compartir visiones. Eso siempre me gusta, me nutre. Muchas gracias, Carla. Y bueno, agradecerles a todos quienes han participado en esta conversación que le hemos llamado El desafío es interior. Es parte de las conversaciones que tenemos alojadas en el canal en YouTube de Desafío 2030. Les invitamos a que se suscriban. Estamos subiendo esta y otras conversaciones que nos van a tener muy entusiasmados durante no sabemos cuánto tiempo. Y este va a ser el formato que hemos elegido para compartir saberes, para hacernos un cariñito también a quienes nos están viendo. Y como diría nuestro profe, inventar el mundo de las conversaciones amorosamente. Así que les deseo que tengan una linda semana y muchas gracias por participar en El desafío es interior. Muchas gracias, nos vemos.